Antes de continuar te invito a que te suscribas y actives la campanita para que recibas todas las notificaciones y no te pierdas ninguno de mis videos. Gracias por escuchar. Comenzamos. La gasolinera maldita. Nunca volví a pasar por esa carretera después de aquella noche, y no por miedo a un accidente, sino por miedo a que él estuviera esperándome. No era un asesino. No era un ladrón. Era algo peor. Conducía de regreso a casa después de un viaje largo, eran casi las 3 de la mañana, pero el tanque de gasolina estaba casi vacío, así que decidí detenerme en la única gasolinera abierta en kilómetros. No había más autos, solo un viejo letrero de neón parpadeando como si estuviera a punto de apagarse. El hombre que atendía parecía tener más de 80 años. Piel pálida, ojos hundidos, pero lo que me inquietó fue que no parpadeaba. Caminaba muy lento, arrastrando los pies, pero al acercarse a mi ventana sonrió de una forma tan amplia que sus dientes se veían extraños. No eran amarillos por la edad, eran demasiado blancos, como piezas nuevas en un cuerpo viejo. Le pedí llenar el tanque. Él solo me observó, sin hablar, así que repetí mi pedido. Entonces dijo algo que no esperaba: ¿sabes que aquí nadie pasa por casualidad? Quise reírme para romper la tensión, pero él seguía con esa sonrisa rígida, y sus manos temblaban como si sostuviera algo invisible. Fui a mirar el marcador de combustible y noté que la bomba marcaba 0 a pesar de que llevaba minutos esperando. Me giré para reclamarle, pero ya no estaba junto a la ventanilla. Lo vi por el espejo retrovisor, parado detrás de mi auto, sosteniendo una fotografía en blanco y negro. Me hizo una señal para que bajara. No lo hice. Pero lo que escuché después me obligó a quedarme quieto. Era un susurro, pero no venía de él. Sonaba dentro del auto, como si alguien estuviera sentado en el asiento trasero. Decía mi nombre, una y otra vez, alargando las sílabas como si intentara probar su sabor. Pero yo no le había dicho mi nombre al anciano. Me giré despacio. El asiento estaba vacío. No había nada. Así que intenté convencerme de que era mi imaginación, el cansancio acumulado, la carretera solitaria jugando con mi mente. Pero cuando volví la vista al retrovisor, ya no estaba vacío. En ese reflejo, había una figura sentada justo detrás de mí. La piel colgaba en pliegues secos, como cuero viejo. Los ojos eran del mismo tono que los del anciano, hundidos, sin brillo, como pozos sin fondo. Parpadeé y desapareció. Tragué saliva y decidí que era hora de irme. Giré la llave para encender el motor. Pero nada pasó. El tablero estaba muerto. Fue entonces cuando escuché pasos. Lentos. Arrastrados. El anciano rodeó el auto y se detuvo junto a mi puerta. En su mano seguía sosteniendo la fotografía. Me la acercó tanto al vidrio que pude verla con claridad. Era una imagen en blanco y negro de una familia frente a una casa antigua. 4 rostros. 3 eran humanos. El cuarto parecía humano solo hasta la mitad, el resto estaba deformado, con la piel estirada hacia atrás, como si hubiera sido arrancada. Él dijo algo que me heló la sangre: falta uno, y ahora ya lo encontré. Intenté abrir la puerta para empujarlo, pero estaba bloqueada desde fuera. No sé cómo, pero no podía mover el seguro. La luz del neón sobre la gasolinera empezó a parpadear cada vez más rápido. La carretera estaba en silencio absoluto, ni un grillo, ni el viento. Solo el zumbido eléctrico y mi respiración acelerada. Así que hice lo único que se me ocurrió: toqué el claxon para llamar la atención. Pero el sonido no salió. El volante vibró como si algo lo apretara desde dentro. El anciano sonrió de nuevo, pero esta vez sus dientes eran demasiados. Filas y filas diminutas, como los de un tiburón. Se inclinó hacia la ventana y susurró: ¿quieres saber qué pasó con la última persona que paró aquí? No respondí. No podía. El miedo me había robado la voz. Él levantó la fotografía y en la esquina inferior, noté algo que antes no estaba: mi rostro, en la misma pose que los demás, congelado, sin vida. Pero lo peor aún no había empezado. No entendía cómo mi cara podía estar en esa fotografía. Estaba en blanco y negro, envejecida, como si hubiera sido tomada hace décadas, pero la imagen era idéntica a mí, hasta con la misma chaqueta que llevaba puesta esa noche.
Quise arrancarle la foto de las manos, así que bajé la ventana apenas unos centímetros, pero un olor denso, como de carne podrida mezclada con gasolina vieja, entró al instante y casi me hizo vomitar. El anciano no se movió. Solo dijo, ellos también intentaron irse. Detrás de él, en la penumbra de la gasolinera, pude ver sombras moverse. Eran figuras humanas, quietas, mirándome desde entre los surtidores, como si llevaran allí mucho tiempo. Algunas parecían incompletas, una sin brazos, otra con la cabeza torcida en un ángulo imposible, otra sin rostro, pero todas me observaban. Quise encender el auto otra vez, pero la llave giró sola, como si alguien invisible la moviera. El motor rugió, y pensé que al fin podría escapar, así que metí primera. Pero el vehículo no se movió. Sentí una presión extraña en las ruedas, como si estuvieran hundiéndose en el asfalto. Miré por el parabrisas, el suelo frente a la gasolinera parecía más oscuro, como si el pavimento se estuviera derritiendo lentamente. Las figuras se acercaban, arrastrando los pies, mientras el anciano comenzó a golpear el vidrio con la fotografía, cada golpe más fuerte, dejando manchas oscuras que no eran tinta. Mi corazón latía tan rápido que pensé que se me iba a salir del pecho. Alcancé a ver que, detrás del anciano, una de las figuras llevaba colgado un cartel de cartón, escrito con algo que parecía sangre seca. Decía, no mires atrás. No sé por qué, pero lo hice. Giré el cuello apenas un poco, y lo vi. En el asiento trasero estaba esa misma figura de antes, con la piel seca y los ojos hundidos. Esta vez sonreía, y sus manos huesudas reposaban sobre el respaldo de mi asiento, a solo unos centímetros de mi cuello. Sentí que algo frío y áspero rozó mi oreja, y una voz susurró, ahora eres parte. Me quedé paralizado. Afuera, el anciano dejó de golpear la ventana y comenzó a caminar hacia la parte trasera del auto, como si quisiera abrir la puerta. Las figuras lo seguían, pero se movían más rápido, casi deslizándose. En ese momento, el motor del auto rugió con más fuerza por sí solo. La palanca de cambio se movió sola, pasando a reversa. El volante giró de golpe, y todo mi cuerpo se tensó. No tenía control, y el vehículo comenzó a retroceder hacia la oscuridad detrás de la gasolinera. Podía sentir que algo me sujetaba los hombros desde el asiento trasero, empujándome hacia el respaldo, como si no quisiera que escapara. Y entonces, escuché un segundo motor encenderse, pero no era el mío. El sonido venía de algún lugar detrás de la gasolinera. Era un motor viejo, grave, con un traqueteo metálico irregular, como si llevara años sin encenderse. Pero lo que me heló la sangre fue que cada vez que ese motor giraba, las luces de la gasolinera parpadeaban al mismo ritmo, como si toda la electricidad dependiera de él. Las manos en mis hombros se apretaron con fuerza. No dolía, pero sentía los dedos fríos atravesando mi chaqueta, casi tocando mi piel. Afuera, el anciano se detuvo y miró hacia donde provenía el ruido, como si estuviera esperando a alguien o a algo. Así que intenté abrir la puerta de golpe, pero estaba completamente trabada, y esta vez escuché como el seguro bajaba por dentro, sin que yo lo tocara. El motor desconocido rugió una vez más y, de la oscuridad, vi aparecer un camión cisterna viejo, cubierto de óxido, con el logo de la misma gasolinera pintado y desgastado en un costado. Conducía otro anciano, pero este era distinto, su piel estaba tan pálida que parecía translúcida, y en lugar de ojos tenía dos huecos profundos de los que salía un humo negro espeso. Se estacionó lentamente detrás de mi auto, bloqueando cualquier posibilidad de retroceder más. El humo comenzó a extenderse hacia mí, colándose por las rendijas del coche. Pero ese humo no olía como escape de motor, olía a tierra recién removida y madera húmeda, como una tumba abierta. En el retrovisor, la figura del asiento trasero se inclinó hacia adelante. Podía sentir su respiración en mi nuca, pausada, como si disfrutara el momento. El anciano de la fotografía apareció junto a la puerta y puso la imagen contra el vidrio. Esta vez, no solo estaba mi rostro, había otra figura detrás de mí en la foto, idéntica a la que estaba en el asiento trasero, pero en la imagen, esa figura tenía las manos hundidas en mi pecho. Intenté gritar, así que llené mis pulmones de aire, pero el humo me quemó la garganta y solo salió un gemido ahogado. Las figuras de los surtidores se acercaron más, rodeando el auto,
cada una golpeando suavemente la carrocería en un ritmo constante, como un tambor fúnebre. El anciano de los dientes perfectos se inclinó hacia la ventana y dijo en un tono casi paternal: no es tu turno todavía, pero pronto lo será. De repente, las manos en mis hombros desaparecieron, las figuras retrocedieron y el camión cisterna comenzó a moverse lentamente hacia atrás, alejándose hacia la oscuridad, con el motor apagándose poco a poco. El tablero de mi auto volvió a encenderse y el motor respondió al girar la llave. No lo pensé, aceleré a fondo y salí de allí sin mirar por los espejos. Solo conduje, con el corazón latiendo tan fuerte que apenas escuchaba otra cosa. No sé cuánto tiempo manejé, pero cuando por fin llegué a la primera ciudad y me detuve en una estación de servicio iluminada, bajé a pedir que revisaran el tanque. El empleado me miró confundido y dijo que estaba lleno, pero la gasolina no olía a gasolina. Olía a tierra húmeda. Y desde esa noche, cada vez que conduzco solo por la madrugada, siento que algo respira muy cerca de mi oído, esperando a que me vuelva a quedar sin combustible.